Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre teletrabajo. Sí, porque mucho se ha hablado sobre teletrabajo, pero todavía hay mucho más que hablar, porque en definitiva es algo que había llegado para quedarse, pero con el marco de la pandemia por la COVID-19, pues en definitiva muchos procesos se aceleraron y hay muchísimas personas trabajando en la modalidad de teletrabajo, pero es importante hacer un alto en el camino cada cierto tiempo con este tema para evaluar exactamente las cosas que van bien y aquellas que necesitan algunos ajustes. Para hablar de ese tema nos acompaña Marley Gisette Alfaro Salas, quien es la coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo de la Universidad Nacional. Bienvenida, Marley, a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes acá en este tema que es tan importante, no solo para la universidad, sino para la comunidad nacional. Sí, un tema del que veníamos hablando como país hacía varios años, ¿verdad? Se venían preparando diferentes planes, promoviendo el teletrabajo, ¿verdad? Para mejorar muchas cosas, ¿verdad? Pero con el tema de la pandemia, pues este proceso se vio acelerado. Un poco, ¿cuál ha sido la experiencia del país en materia de teletrabajo previo a la pandemia? Bueno, como dijiste, efectivamente a nivel nacional el teletrabajo se viene desde hace muchos años. De hecho, empezó allá por el ICE en los años 90 y principios del año 2000 y fue como el pionero en esa parte. Pero, o sea, se fue haciendo como de una forma tal vez un poco tímida, diría yo. Tanto es así que la ley de teletrabajo en realidad se aprobó el año pasado, después de muchas formas de tratar de que se llegara. El país igual aplicaba el teletrabajo mediante decretos. El primer decreto se da ya en el año 2003 y a partir de ahí hay una serie de decretos con los cuales inclusive la universidad estaba trabajando en su modalidad de teletrabajo. Pero sí había como ese susto, yo diría, a ver, el teletrabajo tiene muchos beneficios, pero como que no nos creíamos que el teletrabajo podía ser algo que nosotros tuviéramos. Y también eso hacía que a nivel país, las instituciones que lo estaban dando principalmente eran del sector público y algunas. No obstante, eso no significa que la experiencia no fuera exitosa. La ley viene como a regular esto, viene a darle más importancia porque inclusive incorpora el sector privado, que eso es algo que realmente viene a llamar mucho la atención sobre el teletrabajo. Pero sí, ha sido un camino lento. Largo, efectivamente muy largo. Y eso no ha sido tampoco un reflejo diferente en la universidad. O sea, eso ha sido también un camino lento y larguito. Pero sí, paso a paso, el teletrabajo se ha convertido en parte del día a día de las personas. Ahora, ¿qué entendemos exactamente por teletrabajo? ¿Cuál es la definición correcta que deberíamos tener en mente? Porque hay muchas versiones. Bueno, podríamos decirlo de una forma muy sencilla, que es realizar tu trabajo desde tu domicilio, un lugar aprobado por donde trabajas, la institución o la empresa, por medio del uso de las tecnologías de información, las tecnologías de comunicación que tenemos un montón. Es decir, teletrabajo no es que yo me vaya a la casa a hacer archivo, a acomodar papeles, porque no estoy usando las tecnologías. Teletrabajo es que yo trabaje y use las tecnologías, use la computadora, use los medios, use las redes. O sea, tenemos muchas de esas cosas. Entonces, es una forma de decirlo, trabajar en la casa con el uso de las tecnologías o donde me apruebe la institución trabajar. Ahora, hay una serie de normativas que regula el teletrabajo, no es nada más que yo agarro mi computadora y digo, me voy a ir a trabajar a mi casa. Sí, hay, digámoslo, instrucciones, normas, directrices, reglamentos que lo tienen que decir, porque no es solamente que yo venga y le diga a mi superior, oh, ok, ya me voy para teletrabajo. Maribel, mañana estoy en la casa teletrabajando. Sí. Porque eso también es una forma errónea de decir. Hay gente que de repente viene y dice, y lo digo a nivel de la comisión, nos llamaban y nos decían, Jesús González está en teletrabajo. No, no está en la lista. Ah, pero es que Jesús González le dijo al superior que estaba en teletrabajo. Porque asumen que el teletrabajo es simplemente hoy me fui, me quedé trabajando en la casa y ya eso es teletrabajo. Entonces, no es tan sencillo. Debe haber un acuerdo entre las partes, debe haber un plan de trabajo, debe haber como esa forma en la cual yo me pongo de acuerdo qué voy a hacer. Porque hay algo muy importante, el teletrabajo maneja mucho los objetivos, o sea, tiene que tener muy claros los objetivos.
Si a mí me cuesta en mi oficina, en mi presencialidad, tener ordenado qué voy a hacer, pues en el teletrabajo me va a costar un poco más. Por eso es importante, lo inicial es organizarse. Y después, obviamente, mi superior tiene que saber qué voy a hacer. Y eso a veces es lo que ha mucho frenado a la gente, creen que les dan mucho más seguimiento. No, no, en realidad lo que hacen es que estás en otro lado, pero sí hay un factor de confianza muy importante. Y también tener claro que aunque esté en teletrabajo, si en ese momento se necesita mi presencialidad, pues yo tengo que hacerme presente. Ah, por supuesto. ¿Verdad? No es como, no, es que hoy estoy en teletrabajo y no voy a la oficina. No, no, por supuesto. O después me reponen el día del teletrabajo. No, eso también es algo que son parte de las negociaciones, ¿verdad? Hay un punto que es importante aclarar acá, ¿verdad? Tampoco es para ayudar al teletrabajador, tampoco es como que hoy estoy y de un momento a otro mi superior me llama, mañana lo quiero aquí. Porque de repente, a menos que sea una situación emergente, ¿verdad? Sí es importante que haya como una coordinación. Pero tampoco se vale que yo venga y diga, no, es que aunque la institución me requiere, yo no voy a ir porque ya yo en la casa tengo a mi hija, tengo a mis papás, y no puedo salir. Sí. O sea, hay que ser claro, el teletrabajo va en el bien del ambiente, de la institución, del servicio y de la calidad de vida. Pero la calidad de vida, o sea, yo trabajador no puedo anteponerme a la institución. Entonces, en eso es muy claro, si a mí me dicen tengo que presentarme, tengo que presentarme. Sí, porque hay diferentes tipos de puestos y diferentes tipos de obligaciones, ¿verdad? Eso es lo que ustedes hacen una diferencia entre lo que es un puesto teletrabajable o no, o hay una mezcla también ahí. Sí, hay claro que hay puestos que son teletrabajables eminentemente porque podemos hablar de que un porcentaje muy alto de sus actividades cumplen factores como uso de tecnologías, independencia en cómo se realiza, ¿verdad? Que yo tengo mucha independencia en los criterios que uso, después que es medible, que hay productos, servicios que le pueden ayudar a evidenciar el avance, también el hecho de que tenga los medios de comunicación efectivos. Y eso es muy importante, porque a veces tenemos la idea de que yo no doy mi teléfono y estoy en mi derecho de no dar mi teléfono celular. Estoy en mi derecho de no dar mi teléfono de la casa, pero sí tengo que dar un medio efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo que mi medio efectivo de comunicación es Teams, es Skype, es el correo. Hay un montón de medios, no tengo que dar mi teléfono. Pero resulta que es como que dejar un mensaje y yo lo doy una vez al día y tal vez era urgente. Porque se supone que yo estoy en mi trabajo. Entonces, exacto, está localizable. Exactamente. Entonces, esos son los carros que, por decirlo así, pasan directo al teletrabajo. Podrían irse al teletrabajo porque tienen esas condiciones. Hay carros que tal vez no son 100% teletrabajables, pero pueden adaptar su trabajo para teletrabajar, aunque sea por plazos, por tiempos o por días, no completamente, como pasó ahora con la pandemia. Y hay casos que definitivamente no son teletrabajables. ¿Qué decimos? ¿Qué va a hacer un chofer, un guarda, un misceláneo, un trabajador de mantenimiento en la casa? Es decir, lo pongo así, un misceláneo puede tener su casa impecable, muy limpia, muy bonita, pero eso no limpia la institución. Entonces, por eso siempre hemos dicho, son carros que por su actividad sustantiva en el campo, definitivamente no pueden ir a teletrabajo. Y yo me refería a los mixtos porque hay puestos que son teletrabajables, por ejemplo, como el de una persona como nosotros, periodistas, por ejemplo, pero, o sea, todo el trabajo creativo, digamos, yo lo puedo hacer en mi casa, en mi computadora, pero la actividad que da origen a mi quehacer no es fuera de pandemia, ¿ok? No es teletrabajable. ¿Ya? Bueno, sí y no, o sea, para decirlo, porque usted en realidad la hace fuera de su entorno también. No necesariamente todo la hace en su oficina. Es que... No, a lo que yo me refiero es que hay actividades que usted tiene que ir a cubrir y demás. Exactamente, pero eso es una forma de hacer su trabajo móvil, que también es otra forma de llamar teletrabajo. Eso es como un mix ahí. Exactamente, pero si tiene esa otra parte, de hecho, también hay que decirle, el teletrabajo 100% en la modalidad ordinaria, no hablemos pandemia, ordinaria, sí. No es recomendable precisamente por eso, porque hay niveles en el cual yo tengo que tener cierta interacción con mis compañeros, con mi usuario y con cosas que yo realmente requiero. Entonces no es algo como que nosotros recomendáramos antes de pandemia, que es otro escenario. ¿Verdad? ¿Cuáles son las obligaciones del patrono en una modalidad teletrabajo? Bueno, eso es algo que también tiene que ver mucho con lo que se acuerda entre las partes. La ley, por ejemplo, es muy clara de eso, ¿verdad?
tiene que haber un acuerdo entre las partes, pero sí es claro que el patrono tiene que brindarle el acceso a los servicios, a las redes, a todo lo que ocupe. O sea, yo no me puedo ir a mi casa y tener yo servicio y todo y que el patrono no me permita entrar a los servidores si hay algún tipo de red que solamente se use en la empresa o en la institución. Eso es obligación del patrono, o sea, tiene que darle a usted eso. ¿Qué no es obligación? No es obligación directa darle equipos, no es obligación directa pagarle a usted los servicios, ni luz, ni teléfono, ni el internet, que eso ha habido mucho cuestionamiento, ¿verdad? Porque la ley en eso ha sido como un poquito ambigua. En eso sí hay que decir, ha sido muy ambigua, pero sí es claro que eso queda entre el patrón y la persona. Entonces, para citar, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, sí se pueden facilitar los equipos, los activos. Bueno, y ahorita en modo pandemia, inclusive algunos hasta las sillas se las llevaron, ¿verdad? Porque no estaban en las oficinas, pero eso bajo un estricto control del uso de los activos, pero no es obligación. De hecho, yo en el teletrabajo, pues yo me ahorro muchas cosas. Yo me ahorro el transporte, me ahorro el tiempo, me ahorro todo eso. Entonces yo en mi casa, yo de trabajador en ordinario, generalmente pongo mi equipo y pongo todos los demás servicios, porque en realidad estoy trabajando en mi casa. Sí, y es algo que ha venido como a traer muchos retos, ¿verdad? En la forma de la organización de las empresas y de las personas, ya de por sí, por el tema del teletrabajo, pero con el tema de la pandemia, pues esto se vio un poco incrementado. Sobre este tema, Una Mirada conversó con Roberto Bayón y Cristian Salazar, ambos especialistas en teletrabajo, quienes explicaron a Una Mirada el impacto del cambio abrupto del teletrabajo en tiempos de pandemia. Cambios que impactan a los colaboradores y a las organizaciones, como estábamos conversando. Hay una transformación, una evolución en la que nos hemos visto parte de alguna u otra manera con este periodo de práctica forzada por la coyuntura sanitaria, ¿no? Y a veces nosotros decimos los especialistas que lo más valioso para consolidar experiencias de teletrabajo es justamente ponerlas en práctica, y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos puesto en práctica por lo menos para demostrar que efectivamente podemos teletrabajar en mayor o menor medida. Obviamente ha habido posiciones de las empresas, de las corporaciones que quizás han tenido mayor dificultad y empresas que también han tenido mayor dificultad por su nivel de automatización, de digitalización, pero ha esforzado, justamente ha motivado a que haya un change management obligatorio y una gestión del cambio bastante, digamos, en la línea de apropiación. Y cuando hablamos de evolución, lo que se viene justamente ahora es un proceso de transformación, porque el teletrabajo, con la visión que se está viendo, digamos, se está trabajando actualmente ya con este periodo de más o menos casi 9 meses de aprendizaje, estamos apelando a una evolución de las formas de trabajo. Ya no hablamos específicamente solo del teletrabajo, sino hablamos de que se están viabilizando, se están generando espacios y entornos para nuevos esquemas de transformación del trabajo. Entonces, para que haya una transformación tiene que haber una evolución. Y el primer paso de la evolución es justamente haber consolidado modelos de teletrabajo, que hoy eso es algo que se ha generado, digamos, implícitamente en la mayoría de organizaciones. Una de las grandes características que tiene el derecho es justamente el carácter dinámico, que implica la adaptabilidad que tiene a justamente las regulaciones que se tienen que brindar, ¿no? La regulación de las conductas, de las situaciones, de las acciones que las personas tienen, ya sea personas naturales o personas jurídicas. Entonces, el derecho ha tenido que adaptarse rápidamente. Si algunos países no tenían legislación, han tenido que crear una forma de legislación para poder suplir la coyuntura sanitaria. Otros países ya tenían desarrollos y modelos anteriores, y por ejemplo en nuestro caso teníamos en el Perú, teníamos una ley del año 2013, reglamentada el 2015, que finalmente hoy ha tenido también una transformación. Entonces, la transformación ha impactado en todos los sentidos. El derecho obviamente ha ido de la mano y ha tenido que ir regulando diversas situaciones. Una de las que, por ejemplo, ha llamado mucho la atención durante este momento de coyuntura es que algunos países han considerado formalmente o directamente la desconexión digital, otros no. Algunos han considerado aspectos de seguridad y salud, otros no. Algunos han considerado aspectos de conectividad, otros no. Entonces, pero siempre había una preocupación porque reconocer que el teletrabajo es multidisciplinario. No es solamente un aspecto meramente de gestión de capital humano, de gestión de recursos humanos, no, sino es un aspecto que abarca diversas aristas. Y el derecho, de alguna u otra manera, también ha tenido que ir adaptándose con sus propias características en esta línea. Hay que mirarlo de dos perspectivas. Una de la perspectiva académica y otra de la perspectiva de los estudiantes. Desde el punto de vista de los académicos, no todos estaban preparados para esta innovación digital que tiene que ver con las clases a distancias.
Y también en el plano académico, las universidades tampoco habían previsto que en el corto plazo tenían que tener una estructura tecnológica, una infraestructura tecnológica que apoyara la docencia online. Y tuvieron que dar el salto en pocos días prácticamente para adoptar alguna de las modalidades que hay, ya sea la modalidad de educación a distancia o la modalidad telepresencial. Y en este sentido, la más rápida de incorporar, ya que no requería de todo un proceso que significa la educación a distancia, optaron por la educación telepresencial. Esto significa tratar de tener una comunicación similar a la que se produce en una clase, en una sala de clases, a través de la cámara y del micrófono. Y esto generó un gran cambio porque tuvimos que adaptar nuestras casas en salas de clases virtuales, tuvimos que hacer algunos contratos con nuestras familias y también comprender que no todos los estudiantes iban a interactuar con nosotros. Y esto ha generado bastantes emociones en colegas. Hay algunos que pueden tolerar hablar en una pantalla sin tener retroalimentación. Pero hay otros que la verdad que terminan exhaustos, terminan agotados y terminan cuestionándose su labor. Yo creo que acá hay que tener un poco de paciencia y actitud positiva. No obstante, si el próximo año sigue la pandemia, yo creo que las universidades también deben replantearse si la educación telepresencial es la mejor alternativa para poder prestar este servicio de educación. Ahora, el teletrabajo, como usted dice, es una, ¿verdad? Como toda relación laboral, es de dos partes y conlleva acuerdos, pero también tiene obligaciones muy importantes para la persona trabajadora. No es nada más así, yo me vine para mi casa y aquí hago yo mi trabajo como yo quiera y cuando yo quiera. O sea, hay también obligaciones de la parte de la persona trabajadora. Claro, y eso es un elemento muy importante. Yo sigo siendo trabajador de la institución, sea que esté en la institución o sea que esté en mi casa, bueno, o el lugar que me apruebe. Porque a veces tenemos la idea, es cierto que es por objetivos, pero eso no significa que si yo terminé mi trabajo 2 horas antes, porque ya lo hice, generalmente el rendimiento es más alto en la casa, entonces ya yo me desconecté, ya yo no soy, ya no contesto, yo sigo disponible. De hecho, en eso la ley es muy clara. La jornada se respeta, el horario puede ser negociable. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo mi jornada diurna, entonces podría ser que yo con mi superior, sin afectar el servicio, porque es un entorno completo. Ajá. Entonces yo podría ser que yo le diga, Maribel, yo me voy a ir a teletrabajo, mi jornada es diurna, pero ¿qué le parece si yo trabajo de 7 a 11 y de 2 a 6? Note, agarré mis 8 horas. Y pude negociar eso. O sea, yo puedo distribuir ese acuerdo de la jornada. Pero ¿cuándo podría Maribel decirme si está de acuerdo o no? Si afecta el servicio, no. Porque si resulta que con las personas que yo tengo que coordinar no tienen ese horario, entonces podría afectar. O el servicio que brindo es de 8 a 12. Exactamente. Sí. Entonces, definitivamente, ahí no. Pero hay casos en los cuales depende del cargo, depende del puesto, lo que tiene la persona que hacer, realmente sí podría hacer esa negociación. Pero siempre dentro del alcance de su jornada. O sea, yo no puedo decir, trabajo a las 4 de la madrugada, porque ya yo estoy entrando en una jornada nocturna. Entonces, estoy afectando mi jornada. Eso no se puede hacer en teletrabajo. Además, también está un tema de responsabilidad, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la normativa que protege al trabajador y demás en su jornada laboral, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las pólizas del INSS, y con otras protecciones que en términos generales tienen los trabajadores en su horario laboral. Sí, de hecho, en eso sí es muy claro, ¿verdad? Ahora, hay casos, voy a decirlo, por ejemplo, eventualmente podría ser que por mi trabajo yo tenga que trabajar un poquito más tarde o un poquito antes, pero obviamente tiene que haber un acuerdo con mi superior, porque no fue como que a Marley se le ocurrió que hoy va a empezar a trabajar a las 6 de la mañana y luego me pasó algo y el INSS viene y hace, en la boleta le van a preguntar al superior, ¿qué estaba haciendo usted trabajando? ¿Qué estaba haciendo usted a las 6? Y el superior va a decir, no, ni la menor idea, o sea, ni siquiera me había dicho. Ahí el INSS o cualquier aseguradora va a decir,
Sí, que también, ¿verdad? Lo hemos escuchado, entre las cosas que hemos escuchado, ¿verdad? De las inquietudes que hay en torno al teletrabajo está ese, ¿verdad? Que hay gente que tal vez en horario laboral sale, ¿verdad? De su lugar de teletrabajo, el que sea su casa, ¿verdad? O lo que sea, sale a hacer un mandado y tiene un accidente o lo que sea, y entonces el INS pregunta, ¿y qué estaba haciendo usted haciendo un mandado a las 9 de la mañana si ese no es, si ese es su horario de trabajo? No, y en ese punto es muy interesante, Maribel, porque resulta que también pasa en la presencialidad. Sí, Resulta que sí. yo estoy en mi oficina y decido que se me ocurrió tomar café con el pan de aquella panadería y cruzo como 5 calles para ir a esa panadería. Tengo un accidente, ninguna aseguradora me va a cubrir, porque no es mi entorno de trabajo. Ahora, es diferente que, digamos, hay un permiso. sea en la presencialidad o en el teletrabajo, yo resulta que para cumplirlo, yo tengo que desplazarme a cierto lugar para recoger o retirar algo. Bueno, un O hay periodista. un permiso para ir a una cita Sí, o algo pero así. tiene que haber algo que lo respalde. Sí, tiene que haber algo, Porque, un mensaje. Sí, yo me fui simplemente porque, como no se dieron cuenta, me pasó algo, es peligroso y puede darse, de hecho hubo casos, ya hay casos Qué en punto Costa importante Rica. ese, porque creo que la mayoría no sabíamos esos detalles, Sí, ¿verdad? es importante Que porque tiene a que veces quedar algo, o sea, se ocupa un documento, lo que sea un WhatsApp o un correo algo electrónico. formal, Algo que formal, su un superior correo esté de entonces. acuerdo de que usted estaba haciendo eso. Porque hay un caso ya que se dio a nivel país, que a una persona la despidieron porque estando en teletrabajo salió y no informó. Y conste, no pasó nada, no hubo accidente, pero su patrón se dio cuenta. Y como fue repetitivo, le hizo un despido. Vea usted qué importante, porque eso aplica tanto para la presencialidad como para lo remoto, Aplica pero en ahora, todo, ¿verdad? sí. Que estamos en esto de teletrabajo, qué importante es tener claras las reglas para no exponerse innecesariamente, porque no digamos que la gente lo haga ese con dolo, ¿verdad? De ahí estamos en una situación de pandemia, a veces hay que, ¿verdad? Cuando los tiempos que teníamos los tiempos de las restricciones muy temprano, pues había que jugársela mucho en el día si usted tenía que hacer algo, ¿verdad? Pero sí es importante eso que usted dice, una comunicación formal que a usted le respalde que usted tenía autorización de su patrono para estar fuera en ese momento. Exactamente. Sí, porque si no lo que hago es exponer a la institución, exponerme yo. Claro. Y yo creo que nadie quiere quedarse sin trabajo en estos momentos. Exactamente. O lo peor, que surja, Dios quiera que no, una desgracia, ¿verdad? Y usted tenga que asistir a un centro médico y simplemente la aseguradora diga, no, perdón, pero no nos corresponde. Sí, no, imagínense ahora en estos momentos que hay, no, en la pandemia, por ejemplo, los servicios de salud de la caja están muy llenos. Entonces, que nuestra aseguradora diga, no, no es conmigo, Exacto. entonces tengo que ir a la caja. Ujú. Y que es como entrar a hacer fila contra el COVID. Y eso está complicado ahorita. Exactamente, además con una serie de procedimientos que no se están realizando. Tampoco. Sí, es muy complejo, hay que tener mucho cuidado. La Universidad Nacional tiene tiempo de estar trabajando el tema del teletrabajo. Con la pandemia, pues se organizó rápidamente, ¿verdad? Tanto recurrir al teletrabajo remoto, ¿verdad? Como perdón, a la versión de trabajo remoto, ¿verdad? En versión de teletrabajo y y ahora pues también preparando un regreso gradual y seguro para el año 2021. ¿Cómo evalúa usted toda esta experiencia que ha tenido una institución tan grande como la Universidad Nacional en este sentido, que puede verse reflejada en muchos otros lugares? Bueno, la pandemia nos agarró como una montaña rusa. O sea, de su vida. Fue así. O sea, la universidad venía trabajando el teletrabajo como muchas instituciones desde algún tiempo, ¿verdad? Más concretamente, desde 2015 se empezó con una comisión que luego tuvo una pequeña pausa como de un año, ¿verdad? Por un asunto de cambio de autoridades. Pero después ha venido trabajando, pero iba como lento y seguro, ¿verdad? Por esa misma parte que faltaba que la gente entendiera que sí podía teletrabajar. Pero fue como de hoy para hoy que nos dicen, hay que irse. Entonces, y la verdad es que creíamos que iba a ser tal vez menos tiempo. O sea, de hecho fue tan así que allá en marzo se pensaba que en abril, después de Semana Santa, la gente iba a estar volviendo, que las clases iban a volver. La realidad es que no fue así. Entonces fue como correr a organizar instrumentos, flexibilizarlos para que fuera más efectivo. Pasamos de tener 105 trabajadores en ese momento formalmente inscritos, porque había un montón que no se habían inscrito formalmente, para decirlo así, a tener más de 3,000. Entonces, imagínense lo que fue esa carrera. Pasó también de asumir procesos de capacitación para los teletrabajadores que en buena teoría teníamos programados, pero tuvimos que pasarlos a tipo webinar. Por dicha, ahí tuvimos mucho apoyo de algunas unidades académicas, por ejemplo, a nivel del programa de innovación metodológica, la Escuela de Relaciones Internacionales,
y Italac e ITA, se logró invitar a muchos expertos como don Cristian, como don Roberto, como doña Elaine, doña Karen. Tuvimos la participación de don Michael Phillips, tuvimos la participación de muchos expertos que ayudaron en su webinar. Entonces, por dicha pudimos enfrentar eso y para que el teletrabajador tuviera algún tipo de orientación ahorita. ¿Cómo enfrentarlo? Fue un agradecimiento realmente porque tuvimos ese apoyo, porque humanamente la comisión trabaja, por decirlo así, no tenemos como tiempo exclusivo para eso, sino que tenemos que hacerlo porque realmente queremos el teletrabajo y queremos ayudar a la institución. Entonces se logró hacer eso con mucho éxito. Exacto. Ahora, el reto. Regreso gradual y seguro, sí. Eso, pues con todos los protocolos y todo, se organizan las instituciones, las empresas y ahí vamos, ¿verdad? Retornando poco a poco. Pero para mí el principal reto, que la gente quiera mantener el teletrabajo después de estar 8 meses en la casa y que ya no quieren saber nada del teletrabajo. Bueno, el reto, y voy a decir como lo dije hace poco en un webinar que estuve, es el reto es desintoxicarnos del teletrabajo que tuvimos que hacer. Exacto. Porque ahorita subimos... Sí, porque tiene sus beneficios, pero la gente está muy cansada. Es un beneficio increíble, pero entramos a un teletrabajo donde teníamos un todo en uno. O sea, los que tenían hijos estaban con las tareas de sus niños, los que tienen padres mayores, ahí con cuidado que no salga, que la pandemia, o sea, todo eso. Entonces fue como un integral, entramos a un hogar donde estaba ya desconectado, mi esposo acá, los que tenían hijos, sus hijos, y eso no es lo que el teletrabajo busca. El regreso gradual y seguro busca como ir volviendo a ese teletrabajo que en realidad sí como debe ser. Entonces, ya las personas van a poder estar realmente cumpliendo con su trabajo en las condiciones un poco más normales, porque mientras tengamos la situación pandemia, sí, no. La normalidad no va a ser 100%, pero sí un poco más normales. Sí, y ya va a ser, ya no voy a irme 100% a mi casa, sino que podría ser que esté 2 días, 3 días, y de hecho este es el reto. El reto es llegar a ese teletrabajo mixto, porque la verdad es que aún con todo esto que digamos, ya yo no sé ni qué hacerme en la casa, ya yo no sé ni qué ponerme. Más, una comedia, decía un día una compañera, se me olvidó ponerme tacones, porque en la casa se ponen zapatos bajos. Y entonces va para una reunión y dice, cuando me puse esos tacones sentí que me desbalanceaba. Muchas mujeres dicen, ya yo no me maquillo tanto, y cosas así. Entonces son como estas pequeñas jocosidades, pero es parte de esa gradualidad en el cual yo voy a empezar a seguir trabajando en mi casa. Ya se vio que sí se puede hacer, ya se vio que el servicio se mantiene, ya se vio que el ambiente se beneficia, pero desintoxícame un poquito y tener el derecho a la desconexión. Claro, para que la gente posterior a la pandemia, cuando ya de alguna forma se vuelva a lo que llaman la nueva normalidad, ¿verdad? Y ya haya pasado un tiempo, la gente siga teniendo una buena actitud hacia el teletrabajo y se desintoxique lo suficiente para seguir abiertos a seguirlo practicando cuando sea necesario y sea en beneficio de las personas, de la empresa y del país. Muchas gracias, Marley Gisette Álvaro Salas, por su compañía. Vamos a ir a una pausa, pero continuamos en el siguiente bloque con más sobre el teletrabajo en Costa Rica. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del teletrabajo en Costa Rica. Es una modalidad de trabajo en el que se viene trabajando desde hace muchos años, pero el tema de la pandemia por la COVID-19 pues aceleró muchos procesos y ahora tenemos a muchísima gente en la modalidad de teletrabajo. Esto ha implicado una serie de retos tanto para las personas teletrabajadoras como para las empresas, y de eso vamos a conversar en este segundo bloque del programa con Michael Phillips Seas, quien es el director del Centro de Gestión Tecnológica de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada, Michael, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, un gran gusto estar acompañándolos en este programa. Como decíamos en el bloque anterior con Marley, el teletrabajo era algo en lo que como país veníamos trabajando hace mucho tiempo, décadas. Sin embargo, pues la pandemia aceleró todos los procesos y tanto para las personas teletrabajadoras como para las empresas esto significó asumir grandes retos con muy poco tiempo. Como usted bien lo dice, el teletrabajo no es una figura nueva, tal vez por
por lo que se ha venido comunicando a través de las últimas semanas, últimos meses, la gente conoce más esta figura. Sin embargo, teletrabajo en el sector privado ha existido por más de 10 años. Muchas empresas transnacionales particularmente hacen que sus colaboradores les lleven a cabo sus labores respectivas, inclusive desde otros países. En el sector público, pues sí, es más reciente para la mayoría de las instituciones. Sin embargo, hay otras organizaciones, por ejemplo como el ICE, que ya habían incursionado en esta área desde hace mucho tiempo y no es nuevo. Entonces podemos decir que hay organizaciones públicas y privadas que ya tenían camino recorrido, ya estaban preparadas, y hay otras que, a pesar de que hemos tratado de ingresar en este ámbito en los últimos 2-3 años, había sido un proceso un poco lento, paulatino, y ya con el tema de la pandemia, pues efectivamente logra lo que no se había podido lograr en mucho tiempo, hacer que la masa, no la totalidad, pero sí una masa importante de funcionarios, pues pase de la modalidad presencial a una modalidad remota. Ahora, esto ha conllevado muchos retos, que vimos ya algunos de los retos que han enfrentado las personas en esta modalidad de teletrabajo, pero para las empresas debe haber sido todo un reto muy grande, ¿verdad? Tener que asumir todo esto, estuvieran preparadas o no, ¿verdad? Para entrar en esta modalidad ya de una manera más masiva. Sí, efectivamente. A mí me parece que es un tema relativo. Hay empresas, nuevamente públicas y privadas, que probablemente no estaban preparadas del todo. No tenían plataformas, no tenían, por ejemplo, estos famosos servicios en cloud o servicios en la nube, tales como servicios de informática o servicios de correo electrónico o los mismos sistemas de información. Algunos de estos servicios, algunas empresas aún los mantienen en las instituciones como tal y otras los han podido migrar a la nube a través de los años. Sin embargo, como estaba mencionando anteriormente, algunas empresas de estas ya habían hecho ese paso y sin querer ya estaban o estuvieron preparadas para enfrentar el tema de la pandemia. Otras, pues, tuvieron que correr un poco más para poder tener plataformas, servicios, protocolos, facilidades tecnológicas, facilidades informáticas para sus funcionarios y en el caso de las universidades, para sus estudiantes. En este sentido, en el caso de la Universidad Nacional, pues el tema tecnológico no nos, por decirlo de una forma coloquial, no nos agarró, digamos, de improviso, porque ya existían plataformas, ya existían facilidades, y lo que sí se tuvo que hacer es acelerar un poco la entrega de estos servicios a funcionarios que probablemente no los conocían del todo o no los habían utilizado, pero nos vimos, digamos, obligados a hacer una carrera, ¿verdad? Como prácticamente la mayoría de las empresas en el país, para ofrecer estas facilidades. Ahora, si bien el país ha venido trabajando en esto, como usted dice, hay empresas que tal vez y instituciones que tal vez están un poquito más rezagadas en este sentido. Con la pandemia, pues algunas se pusieron al día, pero fuera de pandemia, si la pandemia no existiera, ¿cuáles son esos pasos que debe ir dando una empresa, una institución para poner en operación la modalidad del teletrabajo? Sí, claro. Como lo dice el mismo concepto de teletrabajo a nivel nacional, el poder teletrabajar implica la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, si yo estoy como teletrabajador en mi hogar, pues necesito tener una conexión a Internet, necesito tener el permiso o el ingreso a las facilidades informáticas de esa institución, que en muchos casos son sistemas de información de diverso tipo, ¿verdad? También debo tener un plan de capacitación en tecnologías, porque a mí me gustaría tal vez plantear que la gente cree que teletrabajo es tener una computadora, abrirla todos los días, utilizar lo que tenga que utilizar y terminó el tema. Sin embargo, implica mucho más. Implica, por ejemplo, seguridad informática, implica buenos hábitos. Es decir, se requiere todo un plan que no es un plan muy sencillo de aplicar para poder proveer a sus teletrabajadores de acceso a la tecnología, acceso a los sistemas, capacitación, mejores prácticas en el uso de esa tecnología y algo que se ha dejado de lado en el tiempo, que es el tema de la seguridad informática. La seguridad informática como tal es una carrera por sí mismo inclusive.
y abarca una serie de aspectos muy, muy amplios que yo me atrevería a decir la gran mayoría de las personas deja de lado. El hecho de que a mí no me pase algo relacionado con seguridad informática, por ejemplo, como que me dañen el computador o se me meta un hacker o me secuestren la información, eso no quiere decir que no esté pasando. En el caso nuestro, lamentablemente hemos tenido funcionarios que, sin ir muy lejos, han sido víctimas de lo que es, digamos, el robo de credenciales para acceso a sistemas bancarios y han perdido su dinero de forma efectiva, a pesar de que a través de los años este tipo de situaciones vienen saliendo a la luz y son prácticamente noticias a nivel nacional, pero aún siguen pasando estas cosas. Por lo tanto, las empresas deben invertir en infraestructura tecnológica, en capacitación, en formación relacionada con seguridad informática y en herramientas, porque como bien comentaba la señora coordinadora de la Comisión de Teletrabajo, la institución debe brindar las facilidades tecnológicas y laborales para que el teletrabajador pueda llevar a cabo sus labores desde su hogar. Y esto implica pues toda una temática muy, muy amplia relacionada con tecnología de información. Qué gran reto a garantizar la seguridad de un teletrabajador que no está ahí en sus 100 metros cuadrados de la institución. Es complejísimo. Claro, la cantidad de temas que habría que tener en cuenta para poder decir que un teletrabajador tiene asegurado el acceso a los sistemas, asegurado su propio computador, la conexión a la internet desde su propio hogar. Es decir, son una serie de elementos tan amplios que, como dije anteriormente, no los tomamos en cuenta, no les damos la debida importancia y es hasta que pasa un chasco, por decirlo de esa forma, es que le ponemos un poquito de atención y luego lo olvidamos. Entonces, yo diría que uno de los retos más particulares del teletrabajo, además de la formación tecnológica, que algunas personas la tienen de una forma muy alta, otras medio, otras baja, además de esa formación, además de las facilidades de acceso a herramientas tecnológicas de la institución como tal, el tema de la seguridad informática es un tema que no ha madurado lo suficiente para poder decir ya está cubierto, ya estamos seguros. En una institución, el eslabón más débil es aquel que en este caso tan particular no tiene las seguridades o el conocimiento adecuado para protegerse a sí mismo y a la infraestructura institucional tecnológica o a los datos o a la información que estas personas acceden. Entonces, es por eso que siguen sucediendo el día de hoy robos de identidades, acceso no permitido o ilegal, por decirlo de esa forma, a sistemas institucionales de cualquier empresa, pública o privada, porque el tema de la seguridad informática pues no ha sido un tema que esté allí sobre el tapete y al que le hayamos dado la debida importancia. Y es que además, digamos, la empresa, la institución, pues toma todas las medidas para garantizar la seguridad, para dar el acceso a sus funcionarios y funcionarias y para, ¿verdad?, que todos estén trabajando en la misma sintonía, pero qué difícil, ¿verdad?, lograr que cada una de esas personas que está trabajando en su hogar respete, mantenga ¿verdad?, esas sanas normas de seguridad, de confianza, ¿verdad?, que no vayan a caer en algunos fraudes o lo que sea, que por un error en un domicilio se vea comprometida la seguridad total de la empresa. Es un proceso continuo de largo plazo, de nunca acabar. Es decir, no podemos decir que simplemente un plan de ciberseguridad dirigido a los teletrabajadores, en donde se haga campaña o cursos cortos de 1 semana, 2 semanas, y ya damos por terminado el tema. Todo lo contrario, es una gran área que requiere, y desde ese punto de vista yo veo que es una oportunidad todo lo que está pasando con el tema de la pandemia. Es una oportunidad que le permite a las instituciones establecer un programa de formación de seguridad informática, no por la seguridad informática por sí misma, como un fin en sí mismo, sino porque es una necesidad, ¿okay?, que muchos no lo tienen en este momento y que nos va a servir a todos para proteger los activos de la universidad, por ejemplo, de la universidad o de las instituciones en general.
que es la información que está almacenada en estos lugares y que muchas veces es factible de que sea robada por terceros porque no tenemos el conocimiento, probablemente no el cuidado como tal, sino el conocimiento de cómo defendernos, de cuáles son las mejores prácticas o similares. Entonces, sigue siendo, por un lado, un reto y por otro lado, una oportunidad. Sí, sobre este mismo tema conversamos con Herlaine Segura, quien es docente de la Universidad de Antioquia de Colombia, quien nos comentó que la empresa y las organizaciones de hoy le dan un gran valor al tema de la atención en línea, pero que al mismo tiempo la pandemia les ha obligado a mejorar los sistemas digitales de comunicación y trabajo remoto para garantizar el mejor servicio del cliente, pero también con más seguridad. Las empresas deben prestar especial atención a sus redes sociales y a sus canales en línea con los usuarios porque pues definitivamente todos tuvieron que llegar allí. Inicialmente las empresas no le prestaban mucha atención a las redes sociales, pero empezaron a encontrar allí muchos comentarios, clientes potenciales, feedback, información que podría ser de utilidad para su labor diaria, ¿cierto? Y que a veces era más simple llegar a una red social que incluso hacer un estudio de mercado, porque la temperatura, de acuerdo con los comentarios, se medía a través de las redes sociales. Por eso es importante tener muy claro los criterios de llegar a esas redes sociales, por qué llegar a ellas, porque una y no la otra, no abrirlas todas, porque es muy difícil poder atenderlas todas, y mantener una atención constante a esa retroalimentación que nos dan los usuarios, porque de nada sirve tener unas redes sociales que no se atienden. Ha sido un reto que las empresas puedan atender en línea a los usuarios que antes no tenían que atender. Es decir, tenían unos canales presenciales y tenían unos canales digitales, los cuales no eran su gran preocupación. Ahora, con el confinamiento, con la pandemia, con toda la realidad que nos ha supuesto el COVID-19, las empresas encontraron en las redes sociales y en los canales digitales una forma de mantenerse conectados con sus usuarios, y por eso es necesario que le presten especial atención, como decía anteriormente, a esa interacción y tener enfocados las estrategias con las que los van a atender. Entonces han tenido que volcar lo que hacían en la presencialidad a la virtualidad, y si bien ha supuesto un shock, también ha demostrado que es posible. De hecho, muchas empresas han querido ya pensar en la posibilidad de mantener, al contrario, un gran porcentaje de atención a través de los medios digitales y dejar menos canales presenciales. Entonces, ha sido un shock, no ha sido fácil, pero también se han dado cuenta en este curso intensivo que nos supuso la pandemia que es posible. Y es que qué importante este punto, porque estábamos hablando, ¿verdad?, de la empresa y sus teletrabajadores, pero también está la gente que se beneficia de sus servicios, su público, ¿verdad?, que accede a sus servicios, a sus productos, lo que sea. Esa gente confía en que exista toda una plataforma que asegure que ellos como clientes también van a estar en un entorno seguro. Claro, debido al tema de la pandemia, yo diría que más bien los esfuerzos relacionados con tecnologías de información han aumentado dramáticamente. Uno pudo haber pensado al inicio que todo el personal encargado de estas plataformas, como usted bien dice, iba a estar relativamente desocupado en las casas o con muy poco trabajo. Y más bien ha sido todo lo contrario. Sí, yo ha habido diría un disparo de las ventas en línea. Ha excedido la cantidad de trabajo relacionado al mantenimiento de plataformas, a la seguridad informática como tal, porque efectivamente, al estar las personas en sus respectivos hogares, esperan que estos servicios estén funcionando las 24 horas del día, todos los días de la semana. Por lo tanto, que una facilidad informática determinada, el pago de servicios en línea o una página web, por ejemplo, o el sistema de correo electrónico, ese tipo de facilidades a las que estamos acostumbrados, que dejen de funcionar, es prácticamente un pecado, ¿verdad?, que desde el punto de vista tecnológico no debe suceder porque interrumpe las labores de, en este caso, miles de personas que están en teletrabajo.
antes de la pandemia, las personas que estaban en teletrabajo, pues habían cumplido con todo un proceso para ingresar a este programa que garantizara pues que las tareas a realizar se realizarían de forma eficiente y efectiva desde sus hogares. La pandemia obligó a mandar a la casa, si no la totalidad, a un porcentaje muy alto de teletrabajadores que de una u otra forma sus labores requieren que estos sistemas se encuentren en línea, que se encuentren operando, que los datos que estén allí estén de forma íntegra, que todo lo que esté sucediendo allí o todo lo que las personas utilicen sea lo correcto y lo que debe ser. En este sentido, efectivamente, lo que es mantener plataformas tecnológicas en tiempos de pandemia ha requerido un esfuerzo adicional por parte del personal tecnológico porque la demanda de servicios, la demanda de mantenimientos, la demanda de puesta en vivo de nuevas facilidades, de nuevas soluciones, también se ha incrementado dramáticamente. Y el reto de garantizar el mejor servicio al cliente, porque no se vale, ¿verdad?, irse al teletrabajo y como hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad?, usted tiene que seguir brindando sus servicios, la empresa y sus colaboradores, con la misma o mayor efectividad de lo que lo estaba haciendo antes, porque ahí sí ya no se vale no contestar ¿verdad?, un medio de comunicación, el que sea, no contestar un mensaje, no atender un comentario, ¿verdad?, o atender una solicitud en el tiempo en que normalmente se hacía. Veamos qué interesante. Antes de la pandemia y por muchos años, nosotros como clientes bancarios, tanto del sector público como del sector privado, hemos disfrutado de las facilidades que estas entidades bancarias nos ofrecen mediante la atención remota de sus propios representantes o ejecutivos de servicio, ya sea mediante videoconferencia, ya sea mediante correo electrónico, ya sea mediante chats o conversaciones en línea. Eso ya existía. Sin embargo, al estar todas las personas o la gran mayoría de personas del sector público y privado en sus casas o teletrabajando, pues el soporte técnico o el tener que conversar con sus pares o con otras personas exige que esa comunicación entre la persona que está en el hogar y la persona que está en la institución se lleve a cabo de la mejor forma, que funcione y que si algo a mí no me funciona, tenga yo que sepa a quién acudir, a dónde acudir, a quién llamar para que me solucionen un problema determinado, que pueden ser problemas de cualquier índole, ya sea problemas técnicos o problemas de desconocimiento propio de plataformas, de servicios o de infraestructuras. Entonces, ha obligado nuevamente a las instituciones en general a disponer de su propio personal de apoyo, como usted comentaba, que esté disponible allí, al menos en un horario ordinario, para poder atender todas las preguntas o dudas, consultas de todo el personal que se encuentra en teletrabajo. Entonces, eso también se ha aumentado. Creímos en un momento, al inicio, que el personal de soporte iba a estar, por estar en teletrabajo y ya no en la presencialidad, iba a estar más desocupado. Al inicio se disparó la solicitud de servicios, consultas, dudas, o sea, se contaron por cientos de solicitudes en las primeras semanas. Posteriormente bajó un poco y ahora a fin de año, cuando ya vamos retomando una mezcla de presencialidad y teletrabajo, porque no todo es teletrabajo, siempre hay cosas que hay que hacer en la presencialidad eventualmente, pues ha vuelto nuevamente a aumentar la cantidad de solicitudes de las personas que requieren servicio, o sea, que tienen preguntas, que tienen consultas, que quieren saber cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Sí, que requieren probablemente finiquitar trámites que se quedaron ahí como ¿verdad?, flotando en tanto se resolvió un poco la parte más crítica del inicio del confinamiento y la pandemia. Sí, y un tema también importante que a mí me gustaría comentar es que el tema de las reuniones virtuales también aumentó como nunca lo había sucedido. Entonces, hay varias plataformas que existen allí en el mercado y lo que son las reuniones virtuales simplemente se cuentan por miles, ¿verdad? Porque es la única forma de llevar a cabo esas coordinaciones, esos encuentros, esas conversaciones entre personas para avanzar en proyectos o en actividades
etcétera. Eso es algo que también ha explotado en esta pandemia. Y que también ha implicado, ¿verdad?, un componente de coordinación y seguridad, de estar usted seguro de que las personas que están en la reunión sean las que tienen que estar. Sí, yo creo que si no a todo mundo, a muchos les ha pasado chascos, ¿verdad? En donde hay reuniones particulares y hay gente que ingresa a esas reuniones, gente que no debe ingresar, y comienzan ahí a poner videos que no son aptos o comienzan a escribir cosas que no corresponden, porque para empezar, esas personas que ingresan a esas actividades no pertenecen a esas actividades. Hemos podido ver varios ejemplos de esos, no solamente aquí en la universidad, sino también en otros sitios, y eso pues tiene que ver también con los elementos básicos de seguridad informática que las personas deben saber a la hora de utilizar estas herramientas. Entonces, nuevamente, caemos en lo mismo. Hay un portafolio de herramientas muy, muy amplio, cada una de ellas con sus características, con cosas que hay que saber de antemano, que hay que dominar. Muchas personas las saben, otras no las saben, las ignoran y las toman y las comienzan a utilizar sin tener, digamos, ese conocimiento de una forma más fuerte, más completa. Entonces, la falta de ese conocimiento pues hace que pasen esas situaciones que a veces genera mucho problema, porque son a veces reuniones a nivel internacional en los casos nuestros, o reuniones muy importantes con autoridades de alto nivel. Entonces también aplica el tema de la seguridad informática para ese tipo de actividades que parecieran ser actividades ordinarias, pero que si no se tienen los cuidados básicos, pues también pasan ese tipo de cosas. ¿Qué tan seguras son esas herramientas? Porque la gente lo cuestiona terriblemente. Hay mucho rumor. Sí, en mi opinión, no dejan de tener razón hasta cierto punto. Lo que sucede es de que también es un tema comercial. Cuando usted ve que a una herramienta la atacan mucho más que a otra, ¿verdad? Como que uno tiende a pensar, no, aquí está pasando algo diferente. Todas las herramientas, todos los software no pueden ser considerados seguros a un 100%. Tarde o temprano sale lo que denominamos una pulga, ¿verdad? O un defecto en el software o una vulnerabilidad. Y en versiones posteriores de ese tipo de software, pues esas pulgas o esas vulnerabilidades se curan, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Sin embargo, estos tipos de software también van generando nuevas facilidades, van aumentando sus características, lo cual eventualmente también lleva a tener fallos en sí mismo. Entonces no podemos decir que todos los software son seguros y perfectos de aquí hasta el fin de los tiempos. Entonces, dependiendo de qué fuente lea usted respecto a la crítica de una herramienta u otra, uno puede decir, este parece más un tema comercial que una opinión veraz respecto a un producto en particular. Todos los productos que hemos venido manejando, todos han tenido más o menos, ¿verdad? Problemas de seguridad que las empresas han venido, digamos, cubriendo en el tiempo. Entonces sí existe, pero también yo podría decir que, bueno, mi dinero en el banco o las transacciones que yo hago en el banco, ¿qué tan seguras son? Sí, es un asunto de planificación, de preparación, ¿verdad? De que la empresa y sus colaboradores, pues, coordinen todo lo que sea necesario y que cada quien asuma la cuota de responsabilidad que tiene, y que se comprometan para que estas modalidades de teletrabajo funcionen de la manera más segura, pero también más eficiente, y que también sirvan para brindar el mejor servicio a los clientes. Así es, en teletrabajo la responsabilidad no es solamente de una parte, es de las dos partes. Muchas veces la segunda parte, ¿verdad?, lo que es el usuario, cree que no es atinente a esa persona, pero es de las dos. Es de un poco de todos y todas. Muchísimas gracias a Michael Phillips por su participación en este programa. Esperamos que la información que les hayamos compartido sea de gran utilidad a las personas que están en modalidad de teletrabajo y a las empresas que también han asumido este reto, y que el país pues se siga beneficiando. Le invitamos a buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr. Gracias por acompañarnos una vez más en Una Mirada. Le esperamos la próxima semana. Hasta pronto.